oficialmente la República de Indonesia. Es un país en el sudeste de Asia y Oceanía entre los océanos Índico y Pacífico. Se compone de más de 17.000 islas, incluidas Sumatra, Java, Celebes y partes de Borneo y Nueva Guinea. Indonesia es el estado archipelágico más grande del mundo y el 14º país más grande por área. Con alrededor de 280 millones de personas, Indonesia es el 4º país más poblado del mundo y el país de mayoría musulmana más poblado. Java, la isla más poblada del mundo, alberga a más de la mitad de la población del país. Indonesia es una república con un poder legislativo y un presidente elegido por sufragio. El gobierno tiene su sede central en la capital de Yakarta, aunque debido a los problemas medioambientales y de superpoblación que padece está previsto el traslado de la capitalidad del país a la nueva ciudad capital planificada, Nusantara. Siendo mayoritariamente un archipiélago, el país comparte fronteras terrestres con Papúa Nueva Guinea, Timor Oriental y Malasia. Otros países cercanos a Indonesia incluyen a Singapur, Tailandia, Filipinas, Palaos, Australia y el territorio indio de las islas de Andamán y Nicobar. El archipiélago indonesio ha sido una región importante para el comercio mundial desde el siglo VII, cuando el reino de Srivijaya comenzó el comercio con China y la India. Gradualmente, los gobernantes locales adoptaron la cultura, religión y el modelo político de los indios, y en el siglo I después de Cristo varios reinos hindúes y budistas comenzaron a florecer en la región. La historia indonesia se ha visto influida por las potencias extranjeras que buscaron explotar sus recursos naturales. Después de que los comerciantes musulmanes llevaran el Islam y durante la era de los descubrimientos, las potencias europeas comenzaron a disputarse el monopolio del comercio de especias en las Islas Molucas. Tras 3 siglos y medio de colonialismo neerlandés, Indonesia obtuvo su independencia poco después de la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, la historia de Indonesia ha sido turbulenta, habiéndose enfrentado el país con los grandes desafíos planteados por los desastres naturales, la corrupción, el separatismo, el proceso de democratización y períodos de cambios económicos. A través de sus numerosas islas, el pueblo indonesio está conformado por distintos grupos étnicos, lingüísticos y religiosos. Los javaneses son el grupo étnico más grande y políticamente más dominante. Ha desarrollado una identidad compartida definida por un idioma nacional, por la diversidad étnica, el pluralismo religioso dentro de una población de mayoría musulmana, y una historia de colonialismo constante y su lucha contra él. El lema nacional de Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, unidad en la diversidad, articula la diversidad que conforma a la nación. Sin embargo, las tensiones sectarias y el separatismo han conducido a violentos enfrentamientos que han minado la estabilidad política y económica del país. A pesar de su gran población, Indonesia tiene vastas zonas inhabitadas que lo hacen uno de los países del mundo con mayor biodiversidad, por lo que pertenece a la lista de los países megadiversos. Restos fosilizados de Homo erectus, popularmente conocido como el hombre de Java, sugieren que el archipiélago indonesio fue habitado desde hace 2 millones de años aproximadamente. Los austronesios, quienes constituyen la mayoría de la población contemporánea, emigraron al sudeste asiático desde el actual Taiwán. Alrededor del año 2000 a.C., llegaron a Indonesia y mientras expandían sus territorios, confinaron a los melanesios nativos a habitar las islas más orientales del archipiélago. A principios del siglo VIII a.C., las condiciones agrícolas ideales y el perfeccionamiento de las técnicas para el cultivo de arroz permitieron el surgimiento de pequeñas aldeas, pueblos y reinos. La posición estratégica de Indonesia fomentó el comercio interinsular e internacional. Por ejemplo, los vínculos comerciales con reinos indios y China se establecieron varios siglos antes de Cristo, con lo que se demuestra que el comercio ha sido parte fundamental en la historia de Indonesia. Desde el siglo VII después de Cristo, floreció el poderoso reino naval de Srivijaya, como resultado del comercio y las influencias del hinduismo y del budismo que se importaron con él. 19-20 Entre los siglos VIII y X, prosperaron y desaparecieron las dinastías Salyendra y Mataram, dejando grandes monumentos religiosos en la isla de Java, tales como Borobudur y Prambanan. Durante el siglo XIII, se fundó el reino hindú de Majapahit en el oriente de la isla de Java, y bajo el mando de Gajah Mada, su influencia se expandió sobre gran parte de Indonesia, dando lugar a un periodo que a menudo se conoce como la Edad de Oro de la historia de Indonesia. Aunque los comerciantes musulmanes viajaron a través del sudeste asiático desde principios de la era islámica, los primeros vestigios de poblaciones musulmanas en Indonesia se remontan al siglo XIII en el norte de Sumatra. Gradualmente, otras áreas indonesias adoptaron el Islam, y desde finales del siglo XVI es la religión dominante en Java y Sumatra.
En su mayor parte, las prácticas islámicas se encuentran superpuestas y combinadas con otras influencias culturales y religiosas que existían previamente a su llegada, que dieron forma a la corriente predominante del Islam en Indonesia, especialmente en la isla de Java. Los primeros europeos llegaron a Indonesia en 1512, cuando los comerciantes portugueses, dirigidos por Francisco Serrao, intentaron monopolizar las fuentes de la nuez moscada, el clavo y la pimienta en las Molucas. Posteriormente, en 1602 los holandeses establecieron la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, BOC, y se convirtió en la potencia europea dominante en la zona. Tras la quiebra, la BOC formalmente se disolvió en 1800. El gobierno de los Países Bajos estableció las Indias Orientales Neerlandesas como una nueva colonia. Durante la mayor parte del período colonial, el control neerlandés sobre el archipiélago fue tenue fuera de algunas islas y zonas costeras. No fue hasta principios del siglo XX cuando el dominio neerlandés se amplió a lo que posteriormente serían los límites actuales de Indonesia. Las tropas neerlandesas constantemente se dedicaban a sofocar rebeliones dentro y fuera de la isla de Java. La influencia de los dirigentes locales, tales como el príncipe Diponegoro en Java Central, Imam Bonjol en Sumatra Central y Patimura en las Molucas, además de una guerra sangrienta en Aceh que duró 30 años, debilitaron a los neerlandeses y redujeron las fuerzas militares coloniales. A pesar de las profundas divisiones políticas y sociales, durante la Guerra de Independencia los indonesios se unieron en su lucha por la libertad, debido a los elevados costes monetarios de varias conquistas holandesas en el siglo XIX. En 1830 se implantó el sistema de cultivo, Kulturstelsel. En virtud de este sistema, se estipuló que los agricultores indonesios debían destinar el 20% de sus tierras de cultivo a la producción de cultivos comerciales para la exportación, como el índigo, el café y el azúcar. A través de este sistema se obtuvieron considerables beneficios. El beneficio neto para el tesoro holandés se estima en torno al 4% del PIB holandés de la época, y alrededor del 50% de los ingresos totales del Estado. El sistema resultó desastroso para la población local. En su apogeo, más de 1 millón de agricultores trabajaban bajo el Kulturstelsel, y el extremo incentivo de los beneficios dio lugar a abusos generalizados. A menudo se obligaba a los agricultores a destinar más del 20% de sus tierras de cultivo, o las más fértiles, a cultivos comerciales. El sistema provocó un aumento de la hambruna y las enfermedades entre la población local. Se estima que las tasas de mortalidad aumentaron hasta un 30% durante este periodo. Finalmente, la invasión y ocupación japonesa durante la Segunda Guerra Mundial terminaron con el dominio neerlandés, y alentó el movimiento de independencia indonesio previamente suprimido por los japoneses. 2 días después de la rendición de Japón en agosto de 1945, Sukarno, un influyente líder nacionalista, declaró la independencia y fue nombrado presidente. Los Países Bajos trataron de restablecer el control sobre el país, dando lugar a una lucha armada y diplomática que terminó en diciembre de 1949, cuando ante la presión internacional, los neerlandeses reconocieron formalmente la independencia de Indonesia, con excepción del territorio neerlandés de Nueva Guinea Occidental, que se incorporó tras el Acuerdo de Nueva York de 1962 y el Acta de Libre Elección de la ONU. Sukarno pasó de la democracia hacia el autoritarismo y mantuvo su poder a base del constante enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas y el Partido Comunista de Indonesia, KI. El 30 de septiembre de 1965, un intento de golpe de Estado fue contrarrestado por el ejército, quien dirigió una violenta campaña anticomunista, durante el cual se atribuyó al KI el intento de golpe de Estado y el partido fue disuelto. Entre 500.000 y 1 millón de personas fueron asesinadas durante estos enfrentamientos. El jefe del ejército, el general Suharto, suplantó al ya debilitado Sukarno y en marzo de 1968 fue nombrado formalmente presidente. La administración del nuevo orden fue apoyada por el gobierno de Estados Unidos y alentó a la inversión extranjera directa en el país, un factor importante para el crecimiento económico en las 3 décadas posteriores. Sin embargo, el nuevo orden autoritario fue ampliamente acusado de corrupción y represión violenta de la oposición política. Entre 1997 y 1998, Indonesia fue el país más duramente afectado por la crisis financiera asiática. Esto aumentó el descontento popular con el nuevo orden, y las protestas populares incrementaron hasta que Suharto dimitió el 21 de mayo de 1998. En 1999, Timor Oriental votó a favor de separarse de Indonesia, después de una ocupación militar de 25 años, que estuvo marcada por la condena internacional, y de una brutal represión de los timorenses.
Tras la renuncia de Suharto asume el poder el vicepresidente B. Yusuf Habibi hasta la realización de las primeras elecciones presidenciales, el 7 de junio de 1999 en las que Abdurrahman Wahid es elegido presidente. El 23 de julio del 2001 es obligado a dimitir, y Megawati Soekarnoputri, hija del primer presidente Sukarno y vicepresidente de Wahid, se convierte en la nueva presidente. En las siguientes elecciones realizadas el 5 de abril de 2004 resultó elegido Susilo Bambang Yudhoyono, que será presidente hasta octubre de 2014, en que es elegido Joko Widodo. La inestabilidad política y económica, la agitación social, la corrupción y el terrorismo han frenado el progreso. Aunque las relaciones entre diferentes grupos religiosos y étnicos son en gran medida armoniosas, el descontento de varias minorías y la violencia siguen siendo problemas en algunas regiones. Cada país tiene sus propias leyendas, y hoy vamos a conocer más de la mitología de Indonesia. En esta nota vamos a meternos de lleno en relatos del saber popular de un país multicultural. Cuenta la leyenda que Rangda, la madre de Erlangga, el rey de Bali en el siglo X, fue condenada por practicar magia negra. Ella, enojada, convocó a todos los espíritus malignos de la jungla y los demonios, para que fueran tras Erlangga. Erlangga en la batalla tuvo que pedir la ayuda de Barón, que con los soldados de Erlangga se unió a la batalla. En medio de la batalla, Rangda lanzó un hechizo que hizo que los soldados de Erlangga quisieran suicidarse, apuntando sus keris envenenados a ellos mismos. Barón lanzó un contrahechizo que volvió sus cuerpos resistente al keris afilado. Esto hizo que finalmente Rangda escapara y Barón, con Erlangga, ganara la batalla. Jai Roro Kidul es la reina del Mar del Sur, Océano Índico, en la mitología sundanesa y javanesa. En la mitología javanesa, Jai Roro Kidul era originalmente una hija del reino de Sunda que fue expulsada por su padre debido a las acciones de su madrastra. Jai Roro Kidul a veces se representa como una sirena con la parte inferior del cuerpo de una serpiente o un pez, a veces también se la describe como una mujer muy hermosa. Se cree que toma el alma de cualquiera que quiera, también es la que está detrás de los tsunamis y tormentas en el mar. Un tuyul es un niño no muerto en el folclore del sudeste asiático. Es la figura de un niño espeluznante al que le gusta robar dinero. Con un ojo y labios verticales sin nariz, es invocado como ayudante por los chamanes por medio de la magia negra. El pocong son figuras fantasmales típicas del folclore indonesio que representan las almas atrapadas de los muertos. Son seres envueltos completamente en trapos blancos y su cara con polvo blanco. Genderuwo o Genderuwa es una criatura mítica de Java, Indonesia. Se describe como humanoide peludo de piel rojiza o negra con cuerpo grande y musculoso. Dentro de la mitología javanesa se dice que esta criatura es de naturaleza sobrenatural con la capacidad de desaparecer y aparecer a voluntad o transformarse en humano. Begu Ganghang es un fantasma originario del norte de Sumatra, Indonesia. Su cuerpo es delgado y con costras. Se dice que cuando menos se dan cuenta, él alarga cuerpo para atrapar sus víctimas. Banaspati es una entidad misteriosa vista en muchos pueblos de Indonesia desde la antigüedad. Esta entidad se describe como un humanoide con piel roja y cuernos afilados, bastante similar a Satanás de la cultura occidental. En muchas historias también se describió como una calavera con bolas de fuego flotando a su alrededor. Este tipo también se llama Kemaman. También pueden aparecer como fuego flotante.